Considerando la importancia que implica monitorear a tiempo la posible deserción de los estudiantes de educación superior, el rol docente de Preparatec y de Prepara, ¿cierto?, en la suite Pixarrom, permite gestionar de manera eficiente el avance que los estudiantes van teniendo en el trabajo con la plataforma y detectar a tiempo quiénes son los que se están quedando atrás y quiénes son potenciales desertores de las carreras universitarias en los primeros años. La primera estadística que aparece, ¿cierto?, en el rol docente de Prepara y Preparatec está asociada a la nivelación y los resultados del diagnóstico por cada uno de los estudiantes de mi grupo curso o mi grupo cierto sección. Acá, como vemos en pantalla, conozco en tiempo real el resultado del diagnóstico y el porcentaje de avance que lleva en su ruta de aprendizaje o en los temas de nivelación seleccionados por la institución. Lo interesante de esta estadística es que la puedo ordenar por el criterio que a mí me parezca oportuno. Cuáles son los temas aprobados en el diagnóstico, ¿verdad? O cuáles bien son los temas aprobados en la nivelación. Y por supuesto, también puedo aplicar el criterio de uso. Es decir, me organiza esta información desde el que lleva más uso hasta el que lleva menos uso, ¿cierto? Para establecer, como hemos dicho en varias oportunidades, los distintos ritmos de aprendizaje que puedan presentar los estudiantes. Además de ofrecer estadísticas iniciales muy relevantes para el proceso de monitoreo, conozco también en tiempo real el tiempo total que lleva el grupo curso trabajando en la plataforma y conozco los activos tanto históricamente como los activos en la última semana. Muchos de nuestros proyectos para educación superior en estos nivelatorios utilizan un cronograma de cobertura semanal y el profesor semanalmente podría manejar quiénes se están conectando y quiénes no para poder establecer un monitoreo oportuno y evitar nuevamente, como les señalábamos, la deserción en estudiantes y que las estrategias poco oportunas a fines de semestres sean insuficientes. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un cronograma de cobertura dentro de nuestro plan de implementación con Pixarrom, que deben trabajar 2 temas o 3 temas semanales, hago clic en la estadística y yo sé como profesor de Preparatec Lenguaje que estos 3 estudiantes de esta sección no se conectaron la última semana y por lo tanto no han hecho los temas que están planteados para el cronograma de cobertura. Esto automáticamente permite, ¿cierto?, como les decíamos, una gestión eficiente y también que los estudiantes sepan que los profesores, ¿cierto?, más que no estar presente con nuestra plataforma, es que tienen un rol distinto, gestionando, acompañando, manejando las excepciones, ¿cierto? Y por supuesto, monitoreando los procesos de avance que cada uno de los estudiantes van generando en la plataforma. Respecto al diagnóstico, que es el puntapié inicial de nuestro proceso, conozco en tiempo real quienes ya lo rindieron y también quienes lo están rindiendo en este instante y quienes estarían pendientes por rendirlo. Automáticamente el sistema distribuye por cuartiles el resultado de este diagnóstico y yo como profesor puedo tomar las primeras decisiones estratégicas o establecer los primeros criterios de análisis. ¿Qué tan descendido está el grupo? ¿Cuánto tiempo requiero, cierto? ¿Cuánto creo o estimo que van a terminar nivelando este proceso? ¿O qué refuerzos quizás yo como profesor debería plantear dentro del cronograma del curso? Por supuesto, conozco también los temas logrados o parcialmente logrados y no logrados. Y ya, cierto, con la barra izquierda puedo ir avanzando en la data de manera mucho más profunda. Si hago clic en resultados por temas, conozco en profundidad el detalle del diagnóstico de cada uno de mis estudiantes y también el progreso que van obteniendo en los módulos de nivelación. Respecto al diagnóstico, conozco el criterio o el resultado de cada uno de los contenidos que éste mide por cada uno de los estudiantes, es decir, si maneja o no este contenido de manera inicial o cierto está descendido y requiere cierto un trabajo específico de nivelación. Esta estadística es muy rica para establecer cierto análisis iniciales respecto a la asignatura. ¿Qué tanto manejan cierto los indicadores básicos o los contenidos básicos que requieren estos nivelatorios al inicio? Y por supuesto, como vamos a ver en las pruebas de salida, cómo cierto están apareciendo reflejados estos avances gracias al proceso de nivelación que han vivido con los módulos Pixarrom. Respecto a los módulos de nivelación, el profesor accede a todos ellos como estamos viendo en pantalla y por supuesto, cierto, al hacer clic en uno de ellos en particular, conozco los resultados nuevamente de mi grupo curso o de mi grupo sección.
cómo le fue a este grupo, ¿cierto? En particular, y qué estudiante está pendiente por rendir. Nuevamente Julio aparece, ¿cierto?, con mala estadística en el diagnóstico y lo más probable es que no esté avanzando oportunamente en los temas. Entonces aquí tengo la oportunidad de manejar esta excepción, reunirme con Julio y trabajar quizás en una figura más de coach para establecer ciertos avances. Desde esta vista podemos ingresar al tema y revisar qué es lo que contempla el módulo, cuáles son los ejercicios de Aprendo Mirando, con qué estrategia voy a retroalimentar en la siguiente clase, ¿cierto? Cuando me toque con ellos y establecer, ¿cierto?, la planificación y la didáctica que voy a ocupar para mi siguiente sesión con ellos, de manera mucho más eficiente e idealmente ocupando, ¿cierto?, las nuevas metodologías activas. En resultados por estudiantes comienza el manejo muy específico y rico de los profesores, porque acá, ¿cierto?, yo conozco también en tiempo real los resultados del diagnóstico, todo el proceso de nivelación e incluso conozco, ¿cierto?, los clics efectivos en cuestionarios y las estadísticas de uso de la última semana y el histórico. Para los maestros, para los docentes, es fundamental tener el manejo completo de sus estudiantes y como vemos en pantalla, aquí podemos hacerlo. Si yo sé, gracias a las estadísticas que revisamos anteriormente, que Julio es el que está quedando atrás, tiene malos resultados en el diagnóstico y no está obteniendo avance en los temas de nivelación, quizás yo deba manejar, ¿cierto?, de mucho más cerca el monitoreo a Julio y el sistema lo permite. Al hacer clic en ver SGA, puedo ingresar a la vista de Julio, puedo saber los resultados de su diagnóstico en particular, cuál es su ruta de aprendizaje, cuáles son los temas que está trabajando y como vemos, si bien Julio ha trabajado solo un par de temas, tiene todo el resto de sus temas casi cierto pendientes y quizá requiere un refuerzo de mi parte. Seguimiento, explicación, acompañamiento o cualquier otra estrategia que desde la docencia consideremos oportuna para acompañar a nuestros estudiantes. Puedo volver, ¿cierto?, al profesor y nuevamente obtener este ranking inicial que vimos con todo el grupo o sección que tenemos a nuestro cargo. En historial de notas, ¿cierto?, podemos descargar las calificaciones de forma automática. El sistema las traza automáticamente en porcentajes de logro por una mirada más formativa. Sin embargo, sabemos que las instituciones de educación superior y las instituciones escolares en general requieren de calificaciones, por lo tanto está la opción de que se personalicen esta exportación de notas. ¿Cuál es la nota mínima? También, ¿cierto?, enfocándonos en las distintas escalas que existen en Latinoamérica, ¿cierto? Para México existe una, Colombia otra y en Chile otra. Entonces establezco cuál es la nota mínima, establezco cuál es la nota máxima, con qué nota van a aprobar y con qué porcentaje de aprobación los voy a medir. Automáticamente hago clic y se va a generar, ¿cierto?, un Excel con los promedios completos de todos los estudiantes en todos los temas de nivelación que están planteados para el curso. De esa manera la puedo subir al sistema oficial de mi institución y no tener que hacer un esfuerzo en los cálculos, ¿cierto?, de manuales que yo tenga que hacer con los avances de los estudiantes. Por supuesto, el profesor tiene acceso también a las comunidades de aprendizaje digitales de Pixarrón para poder establecer este diálogo asincrónico o sincrónico, si él le parece, a través de este espacio, que como hemos visto, ¿cierto?, emula una red social y permite mantener la comunicación fluida entre profesor, estudiantes o entre compañeros. El muro, ¿cierto?, permite que el profesor establezca noticias nuevas, información relevante, cuándo son las clases sincrónicas o presenciales, cuándo son los certámenes oportunos, cuándo se van a tomar a lo mejor las exposiciones orales, etcétera, etcétera. Y por supuesto sirve para cargar material complementario que el profesor considere relevante para complementar los módulos que están trazados en Pixarrón. Pueden generar discusiones o foros, ciertos asincrónicos para trabajar en equipo, establecer dudas o incluso el profesor lo puede utilizar como espacios de metacognición o encuestas o otro tipo de estrategias didácticas donde yo vea a los estudiantes colaborando, argumentando, opinando, etc. Y por supuesto en cada uno de los grupos el profesor, así como lo vimos en la vista del estudiante, tiene muchas más posibilidades en los espacios de la comunidad. Por ejemplo, puede desactivar o activar las videollamadas, puede activar o no el plugin de curso, donde voy a cargar material, ¿cierto?, con estímulos distintos y con preguntas diferentes. Y por supuesto puedo hacer las videollamadas desde acá con mis grupos.
activar las tablas de clasificaciones, cuáles son los logros, cómo voy a transformar esto en estímulos para mi estudiante. Y es súper relevante entonces que el profesor maneje a cabalidad también el espacio de la comunidad como una herramienta poderosa en su gestión docente con los distintos grupos que pueda tener y sin importar, ¿cierto?, las regulaciones sanitarias o los aforos a los que hoy día nos enfrentamos sin duda, producto de la pandemia. Por lo tanto, Preparatec en rol docente es una herramienta poderosa para la gestión y monitoreo, ¿cierto?, de nuestros estudiantes y, por supuesto, al mismo tiempo, una herramienta de detección oportuna de la probable deserción que estos estudiantes puedan tener en sus primeros años en nuestra institución.